Hola, hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches y bienvenidos al primer programa de Los Hijos de la Novena. Yo soy su amigo, su servidor Rafa Domínguez y estoy muy contento de poderlos saludar esta noche. Tenemos dos super invitados y también tenemos un tema magistral sobre la mesa. Es algo realmente interesante, algo que es un tema que ahorita está dando mucho de qué hablar, que justamente se trata del asunto del regreso a clases famoso, en donde muchas personas nos encontramos con muchas dudas, con muchas cuestiones que nos están haciendo ahí dudar de qué tan acertada o no es la decisión que se ha tomado a nivel federal del regreso a clases. Y para eso tenemos dos súper invitados que nos van a dar sus perspectivas profesionales desde dos puntos de vista muy interesantes, que es el del magisterio y el punto de vista médico. Este programa es totalmente en vivo, así que justamente ahorita quiero darle la bienvenida tanto a nuestros invitados como al propio hermanito, o sea, al otro hijo de la novena. Así que con ustedes está por acá el maestro Alberto Madrid. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Espero que les agrade el tema del día de hoy, que está por demás interesante. Disculpen la demora, pero ya saben, las cosas cuando se hacen en vivo a veces no salen como se tienen planeadas. Entonces ya estamos aquí y pues repito, como acababa de decir Rafa, damos la bienvenida al profesor Arnulfo Landa Rivera, que es supervisor, ¿verdad? Supervisor. En la zona de Coatepec. Y también recibimos a nuestro amigo, el doctor Ricardo Vázquez, que también es... Gracias, doctor. Adelante, por favor. Por favor. Si quieres, pásate acá, Beto, o como quieran, como ustedes. Vale. Eso, pasa, doctor. Pues bienvenidos, queridos amigos, muchas gracias por atender a nuestra invitación el día de hoy. Y es que de verdad que tenemos muchas dudas, muchas preguntas al respecto de esto, y seguramente la gente que nos está viendo también. A ver, primera pregunta. ¿Qué tan pertinente es el regreso a clases en este momento? O sea, si es algo viable, no es viable, ¿qué tan seguro es? ¿Qué tantos pros, qué tantos contras? Bien, bueno, pues respondiendo la pregunta desde el sector educativo, consideramos que es importante reiniciar nuevamente el regreso a las escuelas, o mejor dicho, reiniciar ya de manera presencial nuestras labores. ¿Por qué? Primero tenemos que ir recuperando la confianza entre el alumnado y el personal docente, para que esto permita que nos vayamos adaptando a una nueva normalidad. No podemos estar viviendo todo el tiempo en el miedo, por un lado. Por el otro, por diversas herramientas que aplicó la propia Secretaría de Educación Pública y de manera local la Secretaría de Educación de Veracruz, pues se empezó a detectar que muchos niños venían presentando ciertos problemas con relación a la depresión, con relación al temor, con relación a la tristeza, por todo lo que se ha venido viviendo a nivel mundial y en muchos de los casos, lamentablemente, a nivel familiar, por un lado. Por el otro, tenemos también alumnos que no cuentan con recursos suficientes para poder tener algún equipo que les permita llevar a cabo las actividades de manera a distancia, ¿sí? Aunado a esto, pues la Secretaría de Educación, viendo todas las circunstancias que se vienen presentando, pues abre programas televisivos como el que ya conocemos muy bien, que es el Aprende en Casa, y por allí, en diversos canales, empiezan a transmitir
las clases programadas para estos alumnos. La propia Secretaría también implementó programas radiofónicos para poder llevar a cabo este tipo de enseñanza con el alumnado. Pero pues nos encontramos también con el problema de que hay comunidades donde no hay energía eléctrica. O sea, no nada más ya no tienen pues conexión con el internet, ¿no? Sino que no tienen energía eléctrica, no cuentan con ningún equipo que les permita desarrollar pues las actividades para poder aprender tal como es el objetivo real del sistema educativo, ¿no? O sea que el punto es que nos rebasa por mucho las circunstancias, nos rebasan por mucho las necesidades y finalmente la postura federal, la postura del gobierno, de la Secretaría de Educación y demás es: hay que regresar ya. Hay que regresar. Elabora también la Secretaría cuadernillos de apoyo a este proceso de formación pedagógica del alumno, pero aún así las circunstancias no son suficientes, el alumno empieza a presentar ciertos rezagos. También tenemos padres de familia que obviamente son especialistas, tienen estudios de posgrado, pero también tenemos una gran cantidad de padres de familia que cuentan con la educación básica y que algunos no tuvieron la oportunidad ni de cursarla. No pueden ayudar a sus hijos y pues lamentablemente esto empieza a generar un atraso en estos pequeños que finalmente les empieza a provocar angustia, ¿no? Desesperación, en fin, empiezan a centrarse en una gama de emociones que son perjudiciales incluso para su salud. Crea la Secretaría de Educación Pública el acuerdo 230821. Así es. Tiene 9 puntos para que da, o 9, digamos, como recomendaciones. Así es. Que dan para regresar, para tener un buen regreso, a clases, ¿no? Sin embargo, dentro de los 9 puntos yo veo ciertas fallas. Yo no sé, usted como profesor, sí. ¿qué nos puede hablar de esos 9 puntos del acuerdo 230821? Bien, pues en este sentido, ya le decía hace un momento que es necesario retornar a las aulas, precisamente por un motivo muy importante. Ya lo hablaba yo, que los niños, los estudiantes en general empiezan a caer en cierto rezago por todas las limitantes, a pesar de que finalmente la tecnología pues nos abre un maravilloso campo para poder aprender, claro. Pues también tiene muchas limitantes, ¿no? Entonces, primeramente pues que el niño regrese nuevamente a su ambiente cotidiano que tenía antes de la pandemia, a su normalidad. Así es, que lleve nuevamente a cabo la socialización, y pues que empiece a fortalecer también todos los hábitos de esta convivencia. El problema es, desde el punto de vista médico, ¿estamos preparados para una socialización ahorita? Primero, les decía yo hace un momento, los docentes acaban de ser vacunados. Y ante el análisis que hace la propia Secretaría de Salud, pues ellos determinan que una persona vacunada sí corre el riesgo de contagiarse, pero ya no va a correr el mismo riesgo que tenía cuando no estaba inmunizada. Ya no va a presentar síntomas de mucha gravedad y que pongan en algún momento dado en riesgo su vida. Pero ya no. A ver, las estadísticas, perdón, Arnulfo, sí. y voy a aprovechar para cederle la palabra aquí al doctor, porque a ver, las estadísticas no precisamente dicen eso, ¿no? O sea, las estadísticas dicen que aunque estés vacunado, puedes contraer la enfermedad y además fallecer. Doctor, ¿qué tan pertinente es regresar a clases desde el punto de vista médico? Bueno, aquí la cuestión es de que tenemos que individualizar cada caso. Es muy complejo poder generalizar aquí en la sociedad mexicana, ya que contamos con distintos grupos de personas, ¿no? Ya. Desde personas que tienen acceso a una computadora y es lo más común llegar y prender su televisor, hasta unas personas que lo más común es tener que caminar 1 hora hacia su escuela. Claro.
Entonces, yo analizando ahí un documento que salió el 20 de agosto, precisamente un comunicado para los profesores, me di cuenta que hay una opción viable, ¿no? Que hasta cierto punto el papá o incluso el adulto mayor de edad para nivel medio superior puede elegir si asistir o no asistir a la escuela. Sí. Pero esto no le deja una oportunidad para elegir al profesor, al docente, que también es un ser humano, ¿no? Y también le pone en riesgo su vida. Claro. Recientemente, pues no es un secreto, está en aumento las cifras de casos de COVID y son cepas nuevas. Y incluso yo he tenido pacientes que llegaron y por ir a limpiar la escuela se contagiaron, ¿no? Por ir a limpiarla nada más. Sí. Y son casos reales. Ahora, las vacunas están diseñadas para crear una reacción inmunitaria natural. Una vacuna es el principio básico. Un virus, una bacteria, un hongo atenuado que se inserta en el individuo para que él precisamente haga una reacción natural y posteriormente crea anticuerpos. Y esos anticuerpos, para cuando estemos realmente expuestos a la enfermedad, salgan a combatir de primera línea y eso evite que la enfermedad se aparezca de una forma más grave. Sin embargo, ¿qué creen? A ver. Las vacunas que están diseñadas para cuando se diseñaron ya no sirven para las cepas actuales. Y es un comunicado actual que está en la Organización Mundial de la Salud y pues es un punto bien importante, ¿no? Claro. Ellos dividen las variables en dos tipos. Unas variables que se le conocen como directas y unas como que variables de importancia, ¿no? Y de ahí dijeron, bueno, para que la comunidad lo entienda vamos a ponerlos en alfabeto griego, ¿no? Y comenzaron que la cepa alfa, beta, gamma, delta. Ya. Esas son variables preocupantes nada más. Y son las que estamos acostumbrados. O sea, a ver, bueno, vamos a ir aterrizando la información, o sea, lo que llevamos hasta este punto. Pero antes de eso queremos decirle a la gente que nos está viendo, que nos está haciendo favor de seguir esta transmisión, que si tienen alguna duda o quieren opinar al respecto, nos escriban y con mucho gusto vamos aquí a leer lo que ustedes piensen, porque también esto es un ejercicio comunitario, ¿no? Es un ejercicio en el que queremos escuchar también qué piensa la gente. Arnulfo, sí. ¿Mandarías a tus hijos a clases? En este sentido, y teniendo la confianza, porque bueno, yo conozco por lo menos al grupo que tengo de maestros y sé la responsabilidad que ellos tienen, ¿sí? Entonces, en este caso, pues yo ya estoy planeando que mis hijos se van a la escuela, por un lado. Por el otro, aquí el compañero hablaba acerca del acuerdo 2308-2021 y efectivamente ahí da algunas recomendaciones para este retorno a clases. Primero, que los alumnos, o mejor dicho, el padre de familia puede elegir entre si toma el curso en línea o bien lo toma de manera presencial. Esto definitivamente es voluntario. A los maestros se les ha emitido material informativo en el cual ellos pueden desarrollar diferentes filtros para poder ir previendo cualquier circunstancia que se pueda presentar con el alumnado, y el primer filtro lo tendrían en casa. Si al niño se le detecta, por ejemplo, que tiene algún síntoma que tienda a la enfermedad gripal, por decirlo de alguna manera, a partir de ese momento el padre de familia ya no debe mandar a su hijo a la escuela. Yo ahí quiero hacer un paréntesis, Arnulfo. Sí. Vamos a ser muy sinceros. Si hay padres de familia que obviamente no tienen, como sucede aquí en México, no tienen con quién dejar a sus hijos, ellos, aunque estén enfermos los niños, los van a llevar. Y aunque presenten síntomas, no les van a decir a los maestros que tienen sus síntomas. Así es. Ese es uno de los problemas que yo veo con estos 9 puntos de los acuerdos que tiene la Secretaría de Educación. Hay muchas cosas que se van a pasar por alto y que se van a seguir pasando por alto. Y a mí me preocupa que según lo que, como estábamos hablando hace un momento, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niños y Adolescentes, el CIPINA,
hasta el día de ayer estaba hablando de 1.637 nuevos casos infectados de niños. Entonces, imagínense, y eso es lo que quiero saber, si nosotros mandamos a los niños a la escuela y vamos a ser conscientes de que muchos padres de familia no van a respetar estos filtros, se va a triplicar o se va a cuadriplicar Mira, discúlpeme, yo quisiera hacer un aporte. Pudiera ser un riesgo. Aquí la cuestión es de que nuevamente caemos en la cuestión de la congruencia, ¿no? La educación es algo que está muy mermado en la sociedad mexicana. Y yo veo claramente el interés del gobierno, de los profesores, para que ese avance en la educación del niño siga siendo constante. Incluso si uno se mete a la normativa, está muy bien estructurada, pero se me hace un tanto efímera, ¿no? Poder llevar a cabo todos esos puntos. Exacto, eso es a lo que yo me refiero. Ellos mencionan que se puede realizar un curso, y hay una página que precisamente es por parte del IMSS que se llama CLIMS, y te proponen que tanto los profesores como los papás se metan a esa página y hagan ese curso que se llama Retorno a Clases Seguros. Bien. Hay médicos que no lo han hecho. ¿Un papá lo va a poder hacer realmente? Y me es un papá que no está pues asociado, no conoce lo mínimo en ámbitos médicos. No es su responsabilidad, claro. O sea, estamos hablando de que en teoría todo está puesto, pensado, dispuesto, pero en la práctica, en la realidad, estamos muy lejanos todavía de eso. Bueno, pudiera ser. Los compañeros docentes han receptado cierto tipo de teoría, que han revisado, se han capacitado para ello, y finalmente, ante una circunstancia nueva, pues posiblemente en el camino o en la práctica iremos aprendiendo ciertas acciones que tenemos que ir replanteando. En este sentido ya tienen la primera base. Sin embargo, no podemos nosotros verificar que efectivamente o evaluar que efectivamente fue eficiente o fue efectiva porque no se ha realizado. Ciertamente los padres de familia, a ellos ya se les está pidiendo que sean el primer filtro. La escuela a la entrada va a tener un segundo filtro que va a ser precisamente esa tarea, el verificar que el niño no traiga ningún síntoma y sobre todo que no traiga temperatura alta. A la entrada de la escuela hay un tercer filtro a la entrada del aula, y ese filtro lo va a redesarrollar el docente frente a grupo. Entonces, de alguna manera, habrá padres que por cualquier circunstancia manden al niño a la escuela, que tiene una gripa y es una gripa, la intención es que el maestro, una vez que lo observe, le pida al padre de familia que en ese momento lo lleve al centro de salud para que lo revisen y si es necesario lo mediquen, si es que fuera el caso, ¿no? Por un lado. ¿Qué pasará con los asintomáticos? Por otro lado, exactamente, por otro lado, y aquí el médico pues nos lo va a poder despejar, por otro lado, o sea, yo cómo sé que soy un asintomático, ¿quién me va a decir que soy un asintomático? Forzosamente necesito tener algún síntoma que determine que soy una persona de riesgo, que puedo portar el virus, y en ese sentido irme a hacer la prueba. Yo en este momento, si no fuera el caso, es decir, si no tuviera yo algún síntoma que me dijera que puedo estar infectado, simplemente no me voy a atender. Y en este momento yo pudiera ser un asintomático entonces, cualquiera de nosotros. Claro. Sin embargo, si yo tengo algún síntoma, por mínimo que sea, que tiene las características de la enfermedad, por lógica tengo que ir a hacerme la prueba para verificarlo. ¿Y hasta qué momento voy a hacer que soy asintomático? Pues hasta en el momento que me hicieron la prueba salí positivo y no presenté los síntomas de la enfermedad completamente. Hasta ese momento sé que soy un enfermo asintomático. Y en este sentido, obviamente, yo tendré que tomar todas las precauciones para poder no dispersar el virus, ¿no? Para poder contenerlo y no. Pero estamos hablando de niños de preescolar y niños de primaria. Claro. Los niños de secundaria, de alguna forma ya tienen más conciencia sobre cómo manejarse, ¿no? Pero los niños de preescolar, los niños de primaria, que son muy dados a estarse abrazando, a estar jugando juntos. Esa es la otra cuestión. Es una cuestión preocupante, miren.
porque precisamente en estas últimas semanas en mi consulta médica he visto un incremento en los casos en niños. Incluso las instituciones públicas ya se reportan defunciones, y son defunciones repentinas que no te da tiempo de hacer esa indagación del primer, segundo, tercer filtro. En 3 días ya estás muerto. 613 fallecimientos de niños. Ese es el dato. Ahí va, ¿no? Aquí en Reportados, Aquí en Veracruz. ¿no? Reportados. Aquí en Veracruz. ¿Aquí nada más en Veracruz? Sí, hasta donde sí. Reportados, ¿no? Es bien claro, básico, bueno. porque realmente las demás no se mencionan. Cuantificados. Claro. Tenemos un pésimo sistema de salud pública para poder cuantificar y llevar bien esas estadísticas. Ahora bien, pongo ejemplo, ¿no? Puedo hablar de mi experiencia médica. Realmente aquí todos somos nuevos. Es un caso que estamos intentando todos, pues, salir adelante juntos en compañerismo y en comunidad también, ¿no? Aquí no hay expertos, realmente. Todos vamos poco a poco Así es, observando, ¿no? Pero lamentablemente siento que así ensayo y error con los niños como que no es tanto justo. Últimamente he visto pacientes, niños, que los papás ante la duda mandan a hacer pruebas todas, ¿no? Y el que comenzó es el niño y es asintomático y contagia al adulto y lo contagia muy feo. Exacto. Oye, me encantó esta analogía del laboratorio. O sea, doctor, ¿tú crees que en determinado momento esto se puede convertir en un laboratorio grandote en el que ya estamos arriesgando demasiado, poniendo muchas cosas en riesgo sobre la mesa y que realmente no valdría tanto la pena? O que pudiera ser un ejercicio que pudiera dar de alguna manera algún buen resultado. ¿Qué escenario se te hace más lógico que pueda suceder? Bueno, no suelo responder con preguntas, pero si fueran mis hijos o los tuyos, Sí. ¿los someterías a ese ensayo de prueba y error? La verdad, no, yo no. Bueno, entonces está ahí, ¿no? Ya tenemos como una referencia. Yo quiero como comentar esto, siento que es muy importante porque hay mucha información que hace que nos divaguemos, ¿no? Sí. Quiero hablar un poco sobre la cepa, ¿qué es la cepa o qué son las variantes, ¿no? Por favor, adelante. Mira, las variantes, así se le denominaron como a los tipos de coronavirus o de SARS-CoV, que es el virus que provoca la COVID-19, ¿no? La enfermedad de COVID-19. Bien, entonces, están bien reportadas unas variantes que se le conocen como variantes de importancia. Y en las variantes de importancia están la alfa, la beta, la delta y bueno, la gamma también, ¿no? Alfa, beta, gamma y delta. Y bueno, ¿por qué se le conocen como variantes preocupantes? Primeramente, ¿por qué? Tienen ciertas propiedades bien características. Uno, que el aumento de la transmitibilidad es mayor, o sea, se transmiten muy fácilmente, más rápidamente. Tienen un aumento de la virulencia. ¿Qué es la virulencia? La capacidad de un virus de poder infectar. Ya. Ajá. Entonces, ahí ya son 2 criterios. Y la tercera, la disminución de la eficacia de las medidas sociales y de salud pública o de los medios de diagnóstico, las vacunas y los tratamientos disponibles. No, bueno. Y ahí está la gamma, la delta, ¿no? La nueva, que es el boom. La nueva. O sea, sí está la importancia ahí, ¿no? La falta de eficacia de las medidas sociales, tratamientos y vacunas. Entonces, es a lo que estamos nosotros atenidos, ¿no? La sana distancia, que ya nos vacunamos y todo. Pues esa no es una oportunidad para las cepas que estamos combatiendo. Y lo dice la Organización Mundial de la Salud. Y una segunda, ¿no? Que yo siento que nadie lo ha mencionado y pocos se atreven a mencionar realmente. Hay unas variantes que se llaman variantes de interés. Y las variantes de interés ya son la eta, la iota, la kappa y la lambda. Bueno, esas son fuertes. ¿Y cuáles son como que los criterios así bien importantes de estas? Fracaso total del sistema inmunitario. No te da tiempo ni de defenderte. ya. Y todos tenemos ahorita un conocido, una persona que dicen, estaba bien hace 3 días. ¿Qué pasó? Sí. ¿Cómo fue? Que empeora casi de un día para otro, ¿no? Realmente no te da tiempo ni de defenderte.
Esta más todos los demás criterios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esas variantes? Realmente, seamos honestos, ¿estamos preparados para un regreso a clases? Tal vez sí, ¿no? Por toda la propuesta. Tal vez anímicamente sí. Sí, aquí la circunstancia es que la misma interrogante social, económicamente, aplica para yo creo el que sistema no. médico. Claro. ¿No? A ver, estamos preparados para combatir una situación. Déjenos leer aquí algunos comentarios que nos están poniendo. Dice, bueno, para empezar dice Carlos Enrique González Arreola, dice saludos a tremendos señores, mucho éxito en el proyecto. Gracias, Carlitos. Dice Ariana Contreras Báez, dice, desafortunadamente a los docentes no nos da la oportunidad de no asistir. Claro. Sí, tienes toda la razón. La primera vez. Sí, soy docente de la zona 015 Coatepec y nuestra escuela no tiene condiciones, los salones son pequeños, no se tiene agua y llega tandeada. El gobierno nos dio muy pocos materiales para ello y ya no se tienen recursos. Es exponer a los niños el hacerlos que asistan a clase. Hay padres que aún conociendo la situación insisten en llevar a sus niños a las clases, lo que hace que se exponga a niños y a docentes. Ella misma dice, el curso del IMSS sigue, que acabas de mencionar, debe ser en semáforo verde. Ella dice que el curso tiene que hacerse en semáforo verde y no cuando la cosa está que arde. Claro. Jessica dice, los niños tienen menor probabilidad de contraer COVID. ¿Cuál es el tiempo de incubación en niños de COVID, doctor? Bueno, ahí es donde ya nadie sabe nada, ¿no? Tiempo de incubación, duración de la enfermedad, transmitibilidad, son cepas nuevas, no tenemos un estudio realmente. Se mencionaban varias cosas, pero sabemos de la alfa, de la beta, pero de lo nuevo. Realmente sería una mentira que yo dijera un periodo de incubación, un tiempo. O sea, la que teníamos, de la que más o menos tenemos conocimientos, de la que se empezó. Claro, de las primeras. Y ahorita no sabemos ni cómo nos llamamos. Bueno, perfecto. Desafortunadamente. En este sentido comento, si gustas, mi estimado Rafa. Claro que sí, por con favor. Relación a el que no tenemos la oportunidad de asistir. Precisamente el acuerdo en un primer momento se nota muy rígido y muy estricto. Pero finalmente, y en esta última declaración que hace nuestro secretario, pues finalmente da la posibilidad. En este sentido, el primer interés es mantener las escuelas abiertas para que los niños empiecen a recobrar la confianza, para que los padres empiecen a recobrar la confianza. Hay una libertad extrema para que el padre de familia determine si va a clases o las toma de manera virtual nuevamente, ya con todas las condicionantes que ya mencioné. Otra, en este sentido, los docentes de manera ya muy profesional se han organizado dentro de los consejos técnicos y se han capacitado para llevar a cabo las actividades bajo las recomendaciones que la propia Secretaría de Salud emitió. Bien. Y en estas condiciones está el lavado de manos, el uso de gel antibacterial, la sana distancia, el uso del cubrebocas, el uso de la careta, el no compartir utensilios, en fin, un sinfín de recomendaciones que emite la propia dependencia, ¿sí? del sector salud. Y en este otro sentido también al padre de familia que no lleva a su niño a la escuela permite que el propio docente trabaje unos días dentro de la institución y otros días los pueda trabajar, si no cuenta la escuela con las condiciones, desde casa también en línea. Esa es la otra alternativa. Ya se hizo un análisis para ver en qué condiciones se encuentran las escuelas y también hay conciencia de que no todas las escuelas pueden regresar a clases presenciales porque no todas presentan las condiciones. Y ahorita con lo que nos acaba de ocurrir con el meteoro, menos. Entonces, en ese sentido, sigue trabajando todavía la Secretaría de Educación, dando la oportunidad para que cada docente, a través de su propio conocimiento y creatividad, pueda ir adecuando condiciones para este tipo de alumnos que sí quieren tomar clases de manera presencial o padres de familia que sí quieren llevar a sus hijos a la escuela. Hay una situación, ¿no?, que es muy, muy franca, muy transparente. Esto es como una película de ciencia ficción, yo sí lo veo, ¿no?, esto del COVID, así como si estuvieran los zombies afuera y nos fuéramos a infectar. Entonces una cosa que al mundo entero lo agarra mal parado. No vamos a entrar en cuestiones políticas, no porque queramos, sino porque no es el tema ahora. Pero el presidente dice,
se regresa, llueve, trueno, relampagueo, no recuerdo cuál fue la frase. La frase célebre Así es. de nuestro presidente. Y de ahí se derivan muchas cosas, muchas posturas. Obviamente todos tenemos miedo. Y también me consta que el miedo, doctor, genera bajas defensas, ¿cierto? O sea, cuando andas en una, así como en un estado de paranoia, de ansiedad, se te pueden bajar las defensas y... También la Coca-Cola. ¿Mande? También la Coca-Cola. No, es un factor más, no agregado. Con la Coca-Cola no se metan, por favor. Hay muchos factores más, ¿no? O sea, ese es como que el que estamos ya ahorita viviendo y es normal, ¿no? El mecanismo natural es lucha o huida. Estamos luchando por vivir y mantenernos. Es un contexto de pandemia. Tenemos que estar alerta. Es como un estado natural, ¿no? Queremos que la familia esté bien, que los hijos, los amigos, pues estamos siempre al presente, ¿no? Y estamos aquí bien vivos. Si no se nos va. O sea, el miedo va a ser constante en esta pandemia. Ok. No podemos evitarlo. Hablé con unos alumnos aquí, por cierto, estamos transmitiendo desde la cafetería Sonarte, dentro de la Escuela de Música Sonarte. Hace ratito ya estoy peñaniteando, preguntaba yo a algunos alumnos, ¿van a regresar a clases? Y algunos decían, es que se hicieron encuestas y los papás dijeron que no y entonces no se va a regresar. ¿Qué tan cierto es esto? O sea, ¿la decisión está en los papás o se regresa a clases? La decisión está en los papás. Correcto. O sea, para efecto de llevar al alumno a la escuela. Nada más. Es que la situación es que los padres de familia deciden si llevar o no a los niños a la escuela. Claro, puntualmente. La otra situación es que los docentes sí están obligados a presentarse a los planteles. Entonces los docentes se tienen que repartir entre los niños que sí van a ir y entre los niños que no van a ir, ¿no? Esa es una cuestión bien rara, porque a veces se supone que se tendría que dar clase de manera virtual, porque si van a estar presentes los maestros en el plantel, se tendrían que dar las clases de manera virtual desde el plantel. Pero si no se tiene el internet, si no se tienen las condiciones, ¿cómo le vamos a hacer, no? Si yo digo, ¿sabes qué? Mi hijo no va a regresar. ¿Qué va a pasar con mi hijo? O sea, ¿pierde el año? No. De hecho, una gran opción eso. Ahorita acabamos de pasar ya un periodo de pandemia fuerte. El ciclo escolar pasado. Sí. Ese ciclo escolar pasado nos dejó, obviamente, mucha enseñanza en ese sentido. Ya lo decía yo en un primer momento. ¿Esto qué nos fue generando? Cierto rezago con el alumno, porque hubo alumnos que no tuvieron contacto con su maestro para nada. Y ya lo decía también la preparación que tienen algunos padres de familia, sobre todo en comunidad, ¿no? En este sentido, si mi hijo no tiene, no le permito que vaya a la escuela por todo lo que esto implica, entonces el docente ya llevó a cabo un proceso de consejo técnico, donde se reunieron toda una semana, analizaron ciertos materiales y obviamente analizaron estrategias para poder implementarlas de atención a ese alumno. Y hablaba yo de esa flexibilidad que mencionaba el señor secretario hace unos días. Si el docente tiene alumnos que no quieren ir a la escuela y otros que sí quieren ir, pues a lo mejor en la semana pudiera trabajar 2 días de manera presencial. ¿Y esto qué va a hacer? Que bueno, en determinado espacio, al no acudir una cantidad de alumnos considerable, pues le va a permitir tomar la distancia, por lo menos la distancia recomendada, ¿no? La sana distancia, primer punto. Segundo punto, el maestro puede trabajar 2 días con esos alumnos que van a tomar clases presenciales. Otros 2 días podrá trabajar con los alumnos que no quieren clases presenciales y tendrá que trabajarlos en línea. Y un día más... Desde casa si no cuenta con las condiciones en la escuela. Oye, pobres profes, ¿no? Sí. Y un día más que podrá trabajar con estos alumnos que presentan algún tipo de rezago. Exactamente. Y por ese lado, bueno, empezar a desarrollar un diagnóstico de tal suerte que le permita trabajar con esos esas 3 formas, ¿no? O esas 3 estrategias o esas 3 modalidades. Entonces, eso es un factor muy importante que también nosotros tendríamos que valorar.
Ciertamente tenemos a nivel nacional, no nada más en el estado de Veracruz, maestros que no desean regresar, por lo que ustedes quieran, y eso se lo digo a los directores, es por lo que ustedes quieran, ¿no? Porque no hay ganas, porque hay miedo, porque no hay compromiso, por lo que sea, pero el docente no quiere regresar. Pero hay otros que ya están pidiendo volver a trabajar, precisamente por la situación que están observando con los propios alumnos, a lo mejor por su vocación, a lo mejor por el compromiso que sienten con su profesión, no lo sabemos, pero están en esta condición, y las escuelas empiezan también a dividirse en idea, no en actitud, no en compañerismo, en idea, ¿no? Sí, claro. Y de ahí es donde se empieza a fortalecer un nuevo proyecto, y es la oportunidad que el maestro debiera ver, que pareciera una utopía, pero una utopía que pueden cumplir como un proyecto de trabajo a cierto tiempo. Porque ahora también... Estoy de acuerdo con eso, ¿sabes? Y me gustaría también, es como una cuestión también de la congruencia, ¿no? Hay muchos profesores que realmente les aterra ir a dar clases, pero quieren ir a Cancún de vacaciones ya, ¿no? Exacto. O sea, es como la congruencia, pero realmente todos aquí tenemos conocidos profesores, todos. Y si sondeamos, pues yo creo que la mayoría, mínimo en mi caso, me han dicho no quiero regresar. Y por muchas cuestiones. Yo soy un profesor. Incluso Madrid, Beto es otro profesor. Conozco algunos profesores que no han podido, aunque quieran regresar, no pueden. Llevo 3 personas que me han dicho, se metieron a robar a mi escuela. Es otro factor, ¿no? Ya la inseguridad. No tienen ni siquiera el recurso para comenzar. Pero no me voy a meter a esta cuestión. No, bueno, te respondo eso. Hay una cuestión bien importante que a mí me parece como, pues, un pilar fundamental para ese retorno. Ahí en el diario oficial hablan sobre algo que Arnulfo va a comprender más, los comités participativos de salud escolar, famosos CPSE. Entonces, proponen que haya un grupo de personas que estén siempre en comunicación constante con el sector salud, la clínica de salud, para que le reporten si hay un caso, si no lo hay, si hay alguien sospechoso o no lo hay. Sin embargo, hay día cero. Antes de presentar síntomas, tú ya también tienes ya la enfermedad y ya pudiste haber contagiado antes de tener síntomas. O incluso, como decían, asintomático. Entonces, está recayendo totalmente la responsabilidad en el profesor. Ahora sí merecen aumento de sueldo, ¿no? Claro. No, mínimo. Porque van a ser virtuales, van a ser presenciales, van a ser incluso consejeros, también lo proponen, ¿no? Que si hay un problema emocional, psicológico o algo, también se hace un buen consejero. O sea, es una responsabilidad grandiosa la que va a tener ahorita el profesor. Sí. ¿Pero a expensas de qué? De su vida. Así fácilmente. Sí, claro. ¿No? Se pueden contagiar fácilmente. Ahora van a ser los nuevos héroes, los profes. Voy a leer algunos mensajitos que nos mandan por acá. Dice Ileana Maldonado, dice: las escuelas no tienen los recursos necesarios para un seguro regreso y aquí se ponen en riesgo a los niños, maestros y a las familias completas. Eso es lo que dice mi amiga. Y luego Carla dice: respecto a la vacuna para niños de 12 o más, ¿cuáles son las indicaciones en este momento? Es preocupante el regreso presencial y considero la vacuna ayudaría. ¿Será que el corto plazo sea aplicada la vacuna para niños? Eso es interesantísimo también. Nos estamos preocupando por las vacunas, que salga la vacuna para niños de coronavirus, de SARS-CoV, pero estamos dejando de poner las otras vacunas, las que ya existen. Y esa cuestión lo mencionaba la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Dice, estamos teniendo un retroceso en las inmunizaciones que ya existen para difteria, tosferina, poliomielitis, y esas que sí existen ni siquiera pueden tener las personas el acceso de llegar y ponérselas. O sea, ya no solamente se va a combatir un virus, ¿no? El COVID. Podemos regresar de nuevo al sarampión y esas cuestiones, ¿no? Si lo queremos ver de esa parte. Y estamos preocupados ahorita porque el niño lo vacunen. Yo realmente las vacunas me reservo mucho, también siento que es una cuestión individualizada ponértelo o no. Yo no las recomiendo a todas las personas. ¿Sí? Yo no las recomiendo para todas las personas, incluso hay criterios para gente que no puede ponérselas. Bueno, sí, por ejemplo, ha habido personas que fueron rechazadas, que se les hacían las pruebas y se les decía que no se podían poner la vacuna. Si realmente quisiéramos poner vacunas, un día antes deberíamos de someter a todos los que se van a vacunar a pruebas de PCR, primeramente.
Porque estoy totalmente seguro de que hay personas que se están vacunando y tienen la enfermedad activa, asintomáticamente. Ya. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, a estos con las vacunas les va bien fuerte. Y todos conocemos casos que, pues, la persona ya tuvo una tromboembolia, ya tuvo una enfermedad. Tiene razón. Un amigo trompetista que puso en sus redes que se fue a vacunar y después de vacunarse se puso pero súper mal y resulta que estaba enfermo. Ya estaban enfermos, entonces se vacunó no enfermo. Tenemos las pruebas. Ok, en algunos países, para querer ir a laborar, si no quieres vacunarte, estás sometido a la prueba de PCR semanalmente. No te vacunas, pero semanalmente ponte tu prueba, ¿no? Claro. Para que nos corrobores que estás sano. Eso sería una opción, ¿no? Para el profesor, para estar haciéndole. Pero bueno, invertirle a esas pruebas también va a ser un gasto y hasta cierto punto tenemos el capital para realizarlo. México está respondiendo de manera oportuna a la crisis, a la pandemia, o realmente... A ver, yo por ejemplo veo partidos, veo peleas de box y todo en Estados Unidos donde ya los estadios están llenos. Ya hay mucha circulación de la gente así como de forma más relajada. También leí que si la vacuna en México se hubiera puesto con mucha mayor velocidad, no le hubiéramos dado chance a las variantes que se están dando. ¿Eso es cierto o no? No, mira, la verdad yo ahorita tengo pacientes por videollamada, incluso en Nueva York, en Los Ángeles, y los familiares de acá de México agarran el tipo de tratamiento que damos y se va el familiar bien aterrado a llevarle la salvación a esos lugares, ¿no? Donde según ya están tomándose fotos y todo, sin cubrebocas y como que todo estuviera bien, ¿no? Sí. La verdad es que se está ocultando muchas cosas. Que por cierto en Estados Unidos, y regresando a las clases, acaban de echar para atrás el regreso a las clases presenciales. ¿En serio? Por la cuarta ola, por la llegada de la cuarta ola, y sin embargo nosotros es ahí la vamos. cuestión de la congruencia. Pero es que ya es la cuarta ola y aquí es la 4T, es diferente. Eso es otro rollo. En este sentido yo creo que tendríamos que hablar también de un poco de cultura, ¿no? Porque finalmente no corremos riesgos, pero tampoco hacemos nada para remediar situaciones, ¿no? Bien. Y yo escuchaba hace un momento, por la mañana, en un conocido noticiario, donde se entrevistaba a unas personas especialistas en temas de ambiente, ¿no? De medio ambiente, ecología y demás. Y hablaban acerca de por qué las inundaciones y decían, bueno, es que han construido donde va el cauce del río, en la ribera del río y etcétera. Y esto es lo que está originando inundaciones. Otra persona experta en medio ambiente también hablaba acerca del calentamiento global y el aumento tan exagerado que ya se estaba dando en la temperatura, ¿no? Y mencionaba también a esta niña Greta, donde decía, estamos viendo que se nos está incendiando la casa y no hacemos nada. La pregunta era, como la que estás haciendo ahorita, Rafa, y como la que comenta Madrid, la pregunta era, bueno, ¿y México está haciendo algo para llevar a cabo? Porque tenemos programas muy buenos y hemos sido ejemplo a nivel internacional de estos programas. ¿Y qué decía esta persona especialista? No hemos hecho nada. Y lamentablemente, a veces, aun cuando la persona que representa quiere hacer algo, la comunidad, lejos de hacer un empuje participativo para poder lograr el objetivo, se muestra como un punto de resistencia. Eso genera un problema para poder avanzar en cuanto a la realización de un buen proyecto. ¿Y esto por qué se los digo? Yo tuve la experiencia hace unos años, no voy a decir el nombre de la comunidad por respeto a sus habitantes. No es cierto. Pero yo tuve la experiencia que en una comunidad empezó a haber un brote de hepatitis. Y de repente se empezaron a infectar muchos de hepatitis. Y a mí me lo reportan unos maestros y sí me preocupé. Lo que hice fui a la comunidad, indagué cómo estaba la situación y de ahí me fui al sector salud. No me mandaron ningún apoyo en aquel momento hasta que me entrevisté con el secretario de salud en aquel entonces. Y él me dijo, ¿no te han respondido? Le dije, no, te vamos a poner entonces nosotros una caravana. Llegaron con la caravana, hicieron todo lo que tenían que hacer médicamente hablando y se detectó. ¿Cuál fue el problema? El primer problema que estaba generando el contagio, el agua, el consumo de agua cruda. Es un agua que viene de manantial, que finalmente viene entubada por manguera, prácticamente no es potable y que obviamente pasa por muchos lugares donde hay fosa séptica, ¿no? Donde hay filtración de agua y demás.
Entonces, cuando nosotros intentamos convencer a la gente de que hirvieran el agua, de que no la tomaran directo de la manguera, hubo muchísima gente que me decía, no, y no lo vamos a hacer simplemente porque el tomar esa agua directamente de la manguera o de la llave es exquisita, y si la pongo a hervir sabe horrible y no la voy a consumir. ¿Cómo cambias tú o cómo logras mejorar el estado de salud de las personas cuando ellos mismos se están resistiendo a la defensa? A ver, pero ¿no? yo entiendo Entonces, este comentario, Arnulfo, que estás haciendo. Lo entiendo así. A ver si estoy mal, ustedes lo están entendiendo diferente. Sí. Es como estamos tratando de dar la solución a una situación y la sociedad se resiste a colaborar con esta... Hasta cierto punto, y no precisamente hablo del problema que se está presentando ahorita de salud, Sí. sino lo que comentaba el médico con relación al desconocimiento de algunas cepas y cómo poder tratarlas todavía. No lo hay. Entonces, el mismo médico no lo conoce y sin embargo se tuvo que meter, arriesgando un sinfín de situaciones. Hemos tenido documentales, hemos visto incluso hasta películas para el público en general donde mencionan este tipo de situaciones. Bien. Y ciertamente yo escuchaba hace unos días a una persona que ponía un ejemplo sobre la guerra, ¿sí? Y en este sentido, en la guerra no te dicen enciérrate en tu casa, tú te encierras solo, porque no quieres correr ningún tipo de riesgo, ¿no? Y ahorita oramos porque efectivamente yo no quiero que se enferme mi hijo, tampoco quiero que se enferme mi familia, ¿eh? Pero en ese sentido, lo decía bien el médico, te dicen quédate en casa, cumple con las recomendaciones que te da el sector salud, pero andamos en las playas, andamos en los centros comerciales, nos vamos a los antros, organizamos reuniones Claro. masivas, no cosas de ese tipo. Entonces, ¿de qué se trata? Médico. Esa es la pregunta. No. Sí. Entonces, socialmente y culturalmente hablando, ¿México está preparado para un regreso a clases? Antes de contestar esa pregunta, vamos a leer algunos mensajes que están aquí. Venga. Dice Andrés Ortega Mejía, dice, doctor, ¿usted llevaría a sus hijos a la escuela? Creo que ya había contestado que Ya había que dicho no. el doctor que naranjas y limas. Carlos A. Nava, saludos al doctor Ricardo. Medelín Laguz, saludos al profesor Arnulfo. Y Raúl Mendoza Luis dice, ¿cuál es la postura, el plan de acción sobre la gente que, escudándose en la libertad y el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, se niega a vacunarse y a mantener las medidas de seguridad? ¿No? Y A Oscar ver, Daniel espérate, Santos. espérate. Eso es bueno, es buena esa pregunta. Sí, está muy buena. O sea, en otras palabras, ¿qué hacemos con los que no se quieren vacunar? Sí, ¿no? Sí, esa es otra situación, ¿verdad? Por eso hablaba yo hace un momento de la cultura, ¿no? Yo de no me he las vacunado. creencias, Yo no me he de las vacunado. creencias. ¿No te has vacunado? No. Madrid. Yo ya estoy Las vacunado. vacunas. Ya. No, no sé, O sea, no sé. por el simple razón que tengo 29 años y como soy médico no importó. Como soy médico privado no importó y no hay vacuna privada. Es que no hay Ah, vacuna. ya, Sí, ok. sí, sí, Yo es pensé que no te otra habías situación. vacunado porque no querías vacunar. Ya me chuté 2 años y ya ahora que ya hay vacuna, ya vacúnate para una cepa que ya ni siquiera me va a funcionar. Sí, sí. ¿Para qué me vacuno, exactamente, no? Entonces, así es. Ahora, mira, es como que es muy importante esa pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos con las personas no vacunadas? Es como la cuestión, ¿qué hacemos mejor con la sociedad en México en general, no? Es un así problema es, de cultura. Así es, exactamente. Voy a poner una referencia. Hace poco, no, ya tiene más, anduve por Colombia y en Colombia me gustó lo que hicieron. Expidieron unas cédulas especiales para la gente que tenía que salir a laborar. Y solamente si andabas en la calle y hacían escrutinios, ¿no? A ver, enséñame la cédula. Ah, caray. Ah, sí, si eres, ok, qué bueno que estés afuera, ¿no? Dios te bendiga y te cuide. Ujú. Ah, no, ¿qué andas haciendo afuera? Multa. Y la multa, órale, para seguir apoyando a la causa del coronavirus. Ah, no, un retorno Sí. bueno. Vale, Claro, ahora, claro. congruencia de nuevo. Bares abiertos y llenos, escuelas cerradas. Parques donde puedes hacer ejercicio, deporte, Cerrados. cerrados. Pero Restaurantes. pero los supermercados. Esto te voy a decir, o sea, no es como tonto y lógico pensar, a ver, en un ambiente, en un escenario que se prevé controlado, como una escuela donde vas a tener un filtro en la entrada, otro filtro allá, etcétera. Se supone que el riesgo de contagiarse pues tiene que bajar bastante porque tienes cierto control. No es más loco, por ejemplo,
ver a la gente que va al supermercado y está comprando así como si nada y agarrando la leche que agarró todo el mundo y las frutas y todo. O sea, no hay más chance de, por ejemplo, de contagiarse ahí que en la escuela, en el regreso a la escuela. Pues se supone que también a la entrada de los supermercados hay filtros, ¿no? Pero los filtros realmente no existen. Ya no tienen funcionalidad. No, y no tienen funcionamiento También porque pasó algo finalmente importante, te toman la temperatura con un termómetro que no tiene pila, Todo lo ocupan. ¿no? Así es, efectivamente. Estaba muy Por eso bonito hablaba yo de esto, la ¿no? cultura. La cultura en México estaba cambiando y me di cuenta que mucha gente, hasta yo me metí a hacer esto, a empezar a comprar en línea. A mí no me gustaba, a mí me gusta realmente observar, ver, elegir, claro. elegir mi vegetal, Así es. Ese tomate quiero, no el que me mandan, ¿no? Pero bueno, entonces empezamos a hacer compras en línea y todo bien, ¿no? Y eso aumentó. ¿Qué hizo el gobierno? Le ponemos un impuesto a la gente que vende en línea. Sí. Y ahora de nuevo bajó. Exacto, Y no, así es. vamos de nuevo a las empresas que monopolizan, ¿no? Sí, claro. Ahora, o sea, es una cuestión como que así un poco es. maquiavélica. Así es, ahora aquí ya estamos entrando al otro tema que es la actividad meramente esencial. La actividad de mercado, donde venden los alimentos básicos o de canasta básica para la comunidad, es esencial. Es esencial, ahí sí no hay de otra. El sector salud también es esencial, el ejército, seguridad pública, ahora también se está considerando esencial el sistema educativo, ¿eh? También ya se está considerando de manera esencial. Regresar a clases ya es prioridad. Ya es prioridad, exactamente. Otra cosa, y que va aunado a la experiencia que yo les platicaba de aquella comunidad, para poder lograr ciertas acciones que minimizaran el contagio y posiblemente erradicarlo, un servidor tuvo que convocar a la comunidad para integrar un comité de salud, así lo llamé. Yo no tenía idea de que así se podía llamar, yo simplemente dije, pues un comité de salud, ¿no? Y si viene el sector salud y me dice que por qué lo estás integrando, bueno, nada más le ponemos escolar, comité de salud escolar, y en ese sentido ya puede ser parte de la escuela con padres de familia para que se busque la cultura de que, bueno, vean la forma de clorar el agua y demás. Se logró, al final de cuentas se logró. Y ahora mi pregunta es, ¿no se podrá lograr en cualquier otra comunidad una situación de esa naturaleza? Gente consciente que haga conciencia a los demás, por un lado, por el otro. ¿Qué nos dice la Secretaría de Salud, coordinados con la Secretaría de Educación? Integren comités de salud, que tengan un contacto directo con el centro de salud, por lo menos, para que estén constantemente informados con relación a las circunstancias que está viviendo la escuela. En algunas instituciones educativas ya lo había previo a la pandemia, ya lo había. En otras obviamente no, y en las que no, déjenme decirles que yo puedo señalar a muchos de mis maestros de las diferentes zonas donde yo he trabajado, que efectivamente han dado gran parte de su esfuerzo para estos niños que han sufrido percances dentro y en las orillas de la escuela, e incluso cuando los padres de familia no los han atendido. Un servidor desde el 2014 implementó, y déjenme decirles que también, hasta donde yo supe, fue la única zona escolar que implementó capacitación de primeros auxilios para sus docentes. ¿Qué zona escolar es, hermano? Actualmente soy Coatepec, y los asistentes de la zona Coatepec saben que los hemos capacitado en los talleres de primeros auxilios y de protección civil, porque a mí se me hace algo muy importante. Arnulfo para presidente de Coatepec. Y soy, quiero pensarlo así, el primer supervisor, porque no supe de ningún otro que haya capacitado a su personal docente en ese aspecto. Y recibí en algunos casos críticas y en otros muchas preguntas, y me decían, ¿por qué si no forma parte del sistema educativo? No, están equivocados. El pobre maestro, y perdón, no lo digo pobre en el sentido económico, ideológico o cultural, no. Digo el pobre maestro en el sentido quizás anímico o de valoración, porque también hay que decirlo. Un tiempo el padre de familia devaloró tanto la figura del docente que pobrecito maestro, o sea, ya no tenía para dónde caminar, porque para todos lados era el malo de la película en todo, ¿no? Era el ignorante, era el que no sabía, el que no conocía y demás. Cada vez que tuve la oportunidad de dignificar la figura de un maestro, lo hice en el mejor de los sentidos. No soy político, ni tampoco ando buscando simpatías por ningún lado.
Sin embargo, No eres Pero Vázquez Zumba. sin embargo, la intención era dignificar la figura del docente. Entonces, cuando yo me decían, ¿por qué lo haces así si no está dentro de ningún programa? No, sí lo hay. Sí lo hay. Lo que pasa es que, bueno, muchos de ustedes como sociedad a lo mejor lo desconocen, pero sí lo hay. ¿Qué va a hacer un maestro si a un docente, si un alumno se le desmaya en la cancha? ¿Qué va a hacer un maestro si un alumno tienes razón, corre, se cae y se fractura? Cierto. O sea, ¿cómo le va a entrar? No sabe qué hacer. Se supone que debe de haber, bueno, no, pues ya estoy hablando ya, o sea, Sí, se supone que pues, debe haber un médico en cada escuela, ¿no? Así Se es, sí, supone. y se supone. Bueno. Entonces, en este sentido, Lo soñaste. ayudamos Sí, preparando en primeros auxilios al personal docente. Cada escuela tiene por lo menos un maestro capacitado, porque fueron, me parece que 3 o 4 capacitaciones por 3 o 4 años. Otra, la Secretaría nos da la recomendación de integrar los comités de salud con padres de familia, que son los que se van a encargar de tener ese enlace, que son los que se van a encargar de la entrada, del filtro a la entrada de O la sea, escuela. también la recomendación es que los papás se integren. Exactamente, toda la comunidad. Es que tienen que educativa, trabajar toda la comunidad educativa, maestros, exactamente. alumnos, padres de familia y autoridades educativas. Muy bien. Claro. No se van a quedar solos. Los supervisores estamos Sí, el precisamente problema es de todos y para todos tenemos que trabajar entrar. Claro, y apoyarlos. es una Exactamente. oportunidad. Yo lo veo Así en este es. momento como una oportunidad para volver a experimentar la humanidad, volvernos de nuevo empáticos, saber ser más inteligentes en las decisiones y sobre todo responsabilizarnos de los actos, ¿sabes? Eso es lo que más cuesta. Aquí la cuestión es la responsabilización porque nada te va a ayudar más, ni la vacuna, ni la sana distancia, que tener conciencia de tu autocuidado. Efectivamente. Fortalecer tu sistema No hay inmunológico otra. con la alimentación, con el buen descanso y las buenas relaciones, ¿no? Y bueno, yo quería como que abordar esto. Yo recuerdo que cuando andaba ya en la secundaria, cuando alguien hacía algo, decían al que raje, nadie dice nada y nadie decía nada. Ahí se veía la unidad, ¿no? Claro. Entonces ahorita, si nos ponemos de nuevo en ese son, en este tenor, de nuevo, no vamos a mandar a los niños a la escuela. ¿Para qué exponer al profesor? También es un humano, ¿no? Por Vamos supuesto, a facilitarle por supuesto. y el profesor obviamente ya no tiene que dar clase presencial y clase virtual y todo, pero es de cuestión de ser una unidad y realmente todos ponernos el por qué no mandarlo. Entiendo perfectamente que hay personas que mandan a los hijos porque realmente no los quieren en la casa o porque no tienen con quién cuidarlos o Los porque hay, los tienen A hay. que veces salir. pasa, a Así veces es, pasa. así es. Ajá. Sí, los hay. Hay un meme que decía, si te mandan a la escuela es porque no te quieren en la casa. Claro, Dejaron a este claro. niño así solito, Sí, ¿no? Solito con exactamente. el profesor. Y miren, en ese sentido yo también quiero hacer un comentario. O sea, yo no estoy insistiendo en que los padres de familia tienen que llevar forzosamente a los niños, No, y esa es ni una que cosa los puntual. docentes tengan que estar los 5 días de la semana dentro de la escuela, porque yo estaría contraviniendo la declaración que hace el secretario de Educación, ¿no? Y yo no soy autoridad a ese nivel para poder decir que él puede estar en un error o no, porque finalmente se supone que cada sector ya tiene sus propios modelos de investigación y ya ha llegado a ciertas conclusiones para poder implementar o no determinadas acciones. Sin embargo, yo sí quiero decirles que dentro de esta flexibilidad que se está teniendo, pues tiene muchas ventajas. Ya nos dejó una enseñanza la pandemia anterior. ¿Sí? ¿Por qué no darnos esa oportunidad? Yo convivo con mis amigos porque me los encuentro en la calle, porque a lo mejor los voy a visitar a su domicilio sabiendo que no tienen ningún problema, con cierto riesgo, pero llevo mis medidas, las recomendadas por el sector salud. Bueno, yo llevo a mis hijos de paseo y puedo visitar a alguna familia cuidando esas recomendaciones y viendo que la familia que yo visité no está infectada. Ok, el niño lo puede hacer. Ok, a ver, vamos a ir ya cerrando y Ahí. haciendo algunas conclusiones y demás, porque el tiempo echando buena plática se va, pero de Y volada. de volada. Y la verdad es que el tema da Para más. para muchísimo, nada más por obviamente el favor que nos está haciendo la gente de vernos. Gracias, este es nuestro primer programa. Tuvimos unos invitados de lujo, muchas gracias por venir, por compartir
con nosotros esto y con mucha gente que va a estar replicando obviamente la transmisión en días adelante. Dice aquí José, dice, pregunta para el médico Ricardo, ¿puede vacunarse nuevamente una persona que ya recibió la vacuna CanSino y ponerse Pfizer? ¿Son compatibles? ¿Qué riesgos podría haber? Gracias, saludos a Madrid y Arnulfo. José Manuel Pedrosa. José Manuel. El Manolo, saludos a Manolo. Manolo, a ver. Primero que deje de comer alitas. Mejor mándanos unas alitas. Mejor mándanos unas alitas y todo, y con gusto te respondemos, amigo. Come alitas, Manolo, es lo mejor que te Bueno, puedo hacer. realmente todas las vacunas ya están como que catalogadas que tienen un rango de efectividad. Hay algunas que tienen mejor rango, hay algunas que tienen menor rango. Lamentablemente la peor, la CanSino, fue con la que se vacunó a los profesores. Y a pesar de estar vacunados, yo vi un montón de profesores que ya estaban vacunados, contentos, ya se habían ido a la playa porque estaban ya vacunados, regresaron y bien contaminados, ya bien infectados, ¿no? No es una garantía la vacuna. Si quieres te puedes poner de nuevo la Pfizer después de un tiempo, y te puedes poner la AstraZeneca, la que quieras, no hay problema. Aquí la cuestión sigue siendo la misma. Yo creo que en conclusión sí es bien importante lo que dice el maestro Arnulfo, sobre todo, que es una normatividad flexible, y desde un principio hay un artículo, creo que es el 13º, Así es. el 13º, donde dice: el papá tiene la decisión de mandar o no. Ya desde eso, ya Y ahí la Dios que te libraste. bendiga, ¿no? Y hay una más que para el nivel medio superior, no recuerdo bien el número, y dice, para medio superior, si el joven es menor de edad o si es mayor de edad, también tiene la oportunidad de decidir si va o no va. Claro. Ya ahí, desde ahí no es obligación. Ahora, ¿para quién sí? Para el profesor. Pero para el profesor nos tenemos que empatizar nosotros como seres humanos, porque también lo es, y tampoco no exponerlo. Así es. Tenemos la conciencia para realmente tomar una decisión y no Viéndolo arriesgar desde- a mi profesor, a mi Claro. maestro, a mi... Así es, viéndolo desde el punto de vista del trabajador, tendría que regresar como cualquier otro empleado más, ¿sí? Viéndolo desde el punto de vista humano, bueno, pues de manera, yo creo que muy particular, y creo que tampoco soy el único supervisor escolar, les ha recomendado a los directores que sean empáticos con su personal docente, que consideren ciertas situaciones y que, bueno, ya el primer contacto es con ellos y que traten en todo momento de comprenderlos. Yo finalmente puedo decirles, sean estrictos o no lo sean, pero a final de cuentas quienes tienen el primer contacto con sus docentes son los directores. Entonces ellos son los que pueden determinar bajo ciertas posibilidades el permitirles o no una situación, sobre todo de salud, que se les pudiera ir presentando, ¿no? Pero finalmente es una decisión que viene desde la federación y viene caminando. Entonces la última respuesta pues la va a tener cada ciudadano, y así como toma una decisión, también tendremos que asumir cada uno nuestras propias consecuencias. Claro. Y responder ante ellas, ¿no? Estoy de acuerdo con eso. Bueno, compañeros, ¿les parece si hacemos un ejercicio de hacer una especie de despedida con una última idea? Me gustaría empezar con Beto. Además, quiero decirles que Beto es trabajador del sistema de educación del estado de Veracruz. Para la gente que nos va a escuchar en otras partes de México o del mundo, o que nos va a seguir después en nuestro podcast, que va a estar disponible a partir del día de mañana, y nuestra página de YouTube también, que va a estar disponible con este programa a partir del día de mañana. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Jalapa, Veracruz, así que todo el contexto que estamos manejando, todo el contexto del que estamos hablando, Arnulfo, de Coatepec y todo, obviamente nos estamos refiriendo al estado de Veracruz, México. Beto, una última idea para ir cerrando el programa. Pues esto de la pandemia va todavía para largo, hay que aprender a convivir con ella, hay que aprender a vivir con ella, y pero siempre cuidando a nuestra familia, principalmente a nuestros niños. Recordemos que la UNICEF antepone el derecho a la salud a cualquier otro derecho de los niños. Es más, lo antepone
todavía ante la educación. Primero es la salud y luego es la educación. Así que tomemos en cuenta eso. Primero son nuestros niños y bueno, si el niño tiene que tuviera que repetir grado o cosas así, es mejor tener un niño reprobado a no tener un niño. A tener un niño enterrado, perdón. Exactamente. Entonces, cuidemos a nuestros niños, cuidemos a nuestra gente y cuidémonos nosotros. Muchas gracias. Muy bien. Doctor Ricardo, ¿cuál sería tu idea para cerrar el programa? Bueno, que nuevamente tenemos la gran oportunidad de tener el famoso libre albedrío, ¿no? De poder decidir. No solamente el regreso a clases, sino las acciones que hacemos día con día. Y entonces aquí como que yo me iría con esa palabra, ¿sabes? Hay que responsabilizarnos ante la situación, ser realistas y ser muy empáticos para tomar mejores decisiones y obviamente, ¿no? Que salgan pues con buenas consecuencias, no malas, ¿no? Sí. No queremos más enfermos, hay muchos, de verdad, ya hay muchos. Enfermos, ya no caben en el hospital ahorita. Enfermos, difuntos y mucha gente que ya ha perdido familiares. A veces hay familias en que se han perdido 3, 4, 5 personas de una... O sea, esto es algo... Yo conozco familias que solamente quedó uno. Sí, cierto. Sí, yo también conozco algunos casos, he escuchado algunos casos. Y ya no es de que exista o no existe, ya no podemos dar oportunidad a eso, ya. Como una vez hicieron ahí un congreso también de la Organización Mundial de Salud y me acuerdo que decían del cáncer, ¿no? Levante la mano, ¿quién ha tenido cáncer? Y me levantaba uno, no, dos. Levanten, ¿quién ha tenido un familiar con cáncer? Levanten, ¿quién tiene un conocido con... Y todos levantaron la mano. Creo que andamos igual ahorita, ¿no? Levante, ¿quién tiene un conocido? ¿Quién ya tuvo COVID? ¿Quién? ¿No? Así es. Entonces, bueno, empatización, responsabilidad y mejores decisiones. Muy bien. Antes de darle la palabra a Arnulfo, Beto, ¿sí o no regreso a clases? ¿Sí o no? Desde mi punto de vista y desde mi experiencia, no lleven los niños a la escuela. Correcto. Doctor, ¿sí o no el regreso a clases? Sí, pero virtual. O sea, no me refiero al regreso presencial, el que se está proyectando. Obviamente no. Correcto. Arnulfo, tienes todo el uso de la palabra. Gracias. Bueno, ya para despedirnos, yo nada más quiero comentar que hay mucha información que circula en las redes sociales y mucha de esta información es falsa. Y finalmente hay quien aún así la sigue difundiendo, ¿no? Que se informen en medios confiables, que lean, que pregunten, que analicen, que reflexionen, y esto pues es a través de la lectura y la consulta. Salvador Yáñez, que era es un conferencista, para ese entonces yo lo percibí religioso, él decía que para poder hacer bien algo, siempre debemos de tener más información, y obviamente información confiable, ¿no? ¿Sabes quién eres? Pues infórmate para que seas mejor. Y finalmente, pues si algunos todavía estamos aquí y no hemos tenido la desfortuna, o no hemos tenido, mejor dicho, sí, la desfortuna de contagiarnos, pues es porque de alguna manera hemos seguido las recomendaciones. Y esa es una respuesta para que podamos ir limitando este contagio, para que sigamos frenando el avance, ¿no? Hay que cuidarnos, hay que seguir recomendaciones. Y con base en eso, si yo me contagié, es porque conviví con una persona que pudo haber tenido el contagio, pero en ese momento yo me quité el cubrebocas, pero en ese momento yo lo saludé de mano, yo lo abracé, o a lo mejor consumí de sus propios alimentos, no lo sé. Entonces, hay que cuidarse, hay que informarse, y siempre informarse con los medios confiables. Es cuanto. Arnulfo, ¿sí o no el regreso a clases? La decisión la toman ya los padres de familia en este sentido. No, pero tú, sí, yo por las circunstancias vividas, pues a los que desean ingresar, mi recomendación es asistan a clases. Eso, es lo que yo quiero decir. Tu punto de vista es sí hay que regresar a clases. Bueno, pues queridos amigos, ¿qué más podemos agregar después de todo lo que hemos desmenuzado, hablado y demás? Creo que todos los que estamos en esta mesa, que no es redonda, es cuadrada, pero sí es de caballeros, pensamos en que la mejor decisión obviamente la tiene usted. Usted sabe
cuál es la circunstancia más favorable para su contexto. Sí queremos decirles que vamos a tratar de irle dando un poco de seguimiento a este tema, porque obviamente el COVID es algo que llegó para transformar nuestras vidas y que va a tener obviamente en el transcurso del tiempo pues más presencia en todos los ámbitos, en el educativo, en todos los ámbitos, ¿verdad? Gracias por sintonizarnos esta noche en nuestro primer programa, Los Hijos de la Novena, con Beto Madrid y con su servidor Rafa Domínguez. También quiero agradecer a nuestro ingeniero, que usted no lo está viendo, pero les garantizamos que el próximo programa ya lo va a ver y nos va a estar leyendo. Entonces, un muchacho guapetón que está por ahí atrás, JR Maldonado, que está aquí atrás. Gracias, mi querido Rafita, por switcharnos, por estar produciendo esto. Y a ustedes los esperamos en la próxima emisión de Los Hijos de la Novena, que va a ser en 15 días. No se les olvide seguirnos en las redes sociales, Instagram, Facebook. Vamos a subir este video también a YouTube, así que denle like y denle seguir para que cuando salga la próxima lo puedan ver ahí. Correcto, pues muchas gracias, señores. Agradeciendo la oportunidad de estar acá con ustedes para poder muy conversar un agradecido. poquito. Gracias por la invitación. Le dejamos en redes sociales donde encontrar también al doctor Ricardo Vázquez Gutiérrez para que puedan contactarlo. En los comentarios ahorita en la parte de abajo del video vamos a dejar tus datos por si hay alguien que necesite. Sí, hay una página de Facebook. ¿Nos la quieres dar? ¿Nos quieres dar tu teléfono de plano? No, está bien con la página. Con la página doctor Ricardo Vázquez, así está bien, sí. ¿Qué tal si y ahí podemos ver. ¿Qué tal si hay una chica que dice, oye, Ricardo está guapetón? Ya me están esperando en mi casa. Ya te están metiendo en dificultades. Gracias a Dios. No era nuestra intención. Bueno, pues muchas gracias. Que pasen buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.